predicamos y decimos a esto le predicamos y esto no porque son muy pecadores, sino que le predicamos a todos el Evangelio, porque el que hace la obra en el corazón es el Señor y no nosotros. El Señor dice, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Es una criatura, es de carne y hueso, habla, se mueve, es una persona, es un ser humano, le predicamos el Evangelio. Y después el Señor sabrá lo que hacer con eso. Pero también la palabra dice, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo oirán si yo estoy con mi boca cerrada y no hablo? Nadie me va a oír, nadie me va a entender, ni nadie va a saber lo que yo pienso porque no se lo estoy diciendo a nadie. Y para llevar adelante el Evangelio en este tiempo de tanta diversidad y de tanta problemática en la sociedad, necesitamos hermanas y hermanos dispuestos a trabajar, ¿no? Y como siempre digo, hay muchos trabajos que se hacen en la semana que no se publican el día domingo, pero hay hermanas y hermanos que están trabajando en áreas y están ocupados. No es solamente que estamos acá el domingo, sino en cada día de la semana trabajando en esto. Pero necesitamos tener una responsabilidad de juntos como iglesia crecer en esta tarea, ¿no? Y yo quiero compartir con ustedes unos versículos que el Señor me lo dio. Yo le decía a mi esposa, de nuevo, el sábado, me gusta el sábado tenerlo para dedicárselo al Señor y poder estudiar y poder preparar y poder trabajar. Y lo hice así y el domingo a la mañana el Señor me dice, no es esto, es esto. Entonces, bueno, es del Señor, es del Señor. Así que yo les quiero compartir una palabra que se encuentra en Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Yo tomé esta versión, que ustedes la van a ver ahí en la pantalla, porque habla de pensamiento, ¿no? Y el domingo pasado hablamos que el área donde se pelean las grandes batallas es el área de nuestra mente, el área del pensamiento. Es allí donde van las tentaciones, donde van las preocupaciones, donde van las dificultades y donde el enemigo ataca de manera que nosotros podemos atravesar una situación viéndola apoyados en Cristo o viéndola apoyados en mí mismo. Y la situación la va a ser la misma, pero nosotros la vamos a ver de diferente manera. Y esa manera a través de la cual nosotros vamos a ver esa situación o ese problema nos va a ayudar a ser victoriosos o vencedores o sentirme derrotado y destruido. Depende con quién esté encarando yo aquel problema o aquella situación. Y dice en Ezequiel 36, versículo 26, yo le daré nueva vida, haré que cambien su manera de pensar. Entonces dejarán de ser tercos y testarudos, pues yo haré que sean leales y obedientes. Pondré mi espíritu en ustedes y así haré que obedezcan todos mis mandamientos. Entonces vivirán en la tierra que le di a sus antepasados y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Amén. Esta es una promesa de Dios. Dios le está hablando a su pueblo. Pero hay principios bíblicos que nosotros los podemos aplicar en cualquier tiempo, en cualquier etapa de nuestra vida. ¿Cómo es Dios? ¿Cuál es el pensamiento de Dios? ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros? Y hay una parte ahí en el último versículo que leí que me estaba hablando de acerca de una tierra que Dios me da. Una tierra que ya se la dio a mis antepasados, pero que por algún motivo se perdió la posesión de esa tierra. Cuando aquellos hermanos en los que me refería primero de aquella iglesia de los 50 y pico de años atrás, trabajaron con tanto anhelo, con tanto entusiasmo, y salían y trabajaban y predicaban, y abrían puertas, y iban y pegaban ladrillos y levantaban lugares para predicar el Evangelio, y se movían, y los fines de semana, en lugar de descansar después de salir de la fábrica, se subían arriba a un auto y se iban a algún lado a trabajar, a sembrar la palabra de Dios. Ese era un lugar que Dios estaba dando a la iglesia, pero por algunos motivos en los cuales no voy a entrar, con el tiempo se perdieron esos lugares, pero también se perdió el deseo de evangelizar, porque no era que aquellos eran mejores que nosotros,
o que tenían más capacidad intelectual que nosotros. No, eran hombres que trabajaban duro en su fábrica, en su trabajo. No había empresarios, había algunos que otros, no habría profesionales para nada, sino que eran personas que tenían su trabajo y el sábado y el domingo lo dedicaban a servir al Señor, pero también lo hacían en la semana. Había un deseo vivo de servir al Señor. Y el Señor entregó una tierra. ¿Cuál es la tierra? La tierra es el espacio espiritual que Dios nos da para servir, para trabajar, para predicar el Evangelio y para alcanzar almas para Cristo. Pero esta tierra que el Señor nos da también implica responsabilidad en cada uno de nosotros. Y acá vemos que el pueblo había perdido la posesión de esa tierra porque había hecho cosas que estaban mal, había desobedecido, había hecho cosas que a Dios le desagradaban, y no vamos a entrar en estos detalles, pero había perdido la posesión de esa tierra. Pero entonces Dios te está diciendo que vivirán en esa tierra que Él les había dado a sus antepasados. Y ustedes serán mi pueblo, y ser pueblo de Dios no es, hay un coro que a mí me gusta, somos el pueblo de Dios, ¿no? Somos un pueblo especial, llamados para pasarla bien un domingo a la mañana, ¿no? Llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz. Yo estaba en tinieblas, mi mundo era las tinieblas. Yo nací en un hogar cristiano, pero eso no me garantizó la salvación. Un día tuve que tener un encuentro con Cristo, recibirlo, aceptarlo en mi corazón y salir de las tinieblas a la luz, porque no es hereditaria la salvación, es personal. Yo en un momento tengo que tener un encuentro con Cristo para transformarme en pueblo de Dios. Ahora, ser pueblo de Dios no es poca cosa. Hay mucha gente viaja por kilómetros, atraviesa selvas y ríos y trata de llegar a un país del norte, y si algún día se produce el milagro, tener la green card y poder estar en ese país y poder vivir con posibilidad de completar su sueño. Y nosotros creemos que ser pueblo de Dios es menos que eso a veces. Creemos que es menos. Y sin embargo mucho más, porque tenemos pasaporte de un reino inconmovible. Pertenecemos al reino de Dios. Entonces yo tengo que someterme a ese reino de Dios para poder vivir en ese reino. Porque si vos vas al país del norte y querés hacer lo que se te da la gana, te van a decir, muchacho, chica, ahí está el camino de salida. Tengo que guardar mi condición de ciudadano de esta tierra, de este reino, de este pueblo de Dios. Pero este pueblo de Dios goza de privilegios y respaldo extraordinariamente poderoso, como es ser el que preside el pueblo, que es Dios. Somos parte de ese pueblo. Pero acá esta gente había perdido su condición de pueblo, porque el Señor le está diciendo, y entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. Entonces mi arranque tiene que ver a qué pueblo pertenezco y quién es mi Dios. Tengo que saber, tengo que conocer a aquel Dios que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero el problema que tiene el hombre en su naturaleza humana es la obediencia. El domingo pasado, cuando hablé de los demonios, se me olvidó de nombrar algunos, pero no pude extenderme la lista. Pero hay un demonio que es el demonio de rebeldía, que te trabaja con la rebeldía dentro de tu vida, y esa rebeldía te impide obedecer a Dios, te impide obedecer la palabra. Yo hago lo que a mí me parece, yo hago lo que quiero, no voy a hacer lo que el pastor me dice. Y la Biblia, no sé, yo esta parte la tomo así, o yo escuché que la dijeron de tal parte y la hicieron de otra manera. Y no me doy cuenta que lo que se va ahí, en esa cortina de humo, es mi vida eterna. No me doy cuenta que aquello que Dios vino a buscar y a salvar se está por ir en medio de esa cortina de humo. ¿Por qué? Porque la rebeldía está operando en mí y yo no puedo obedecer. Yo cuando era chico, según mi mamá, era bastante desobediente, ¿no? Era bastante desobediente. Parece que es algo natural. Es muy difícil encontrar un chico que, sí, es obediente.
vos le decís lo que le decís. Bueno, mi nieto mayor es así, Dios es una bendición, es un milagro de Dios. Él obedece a rajatabla. Lo que le decís, él lo respeta y lo obedece. Pero lo normal es todo lo contrario. Somos rebeldes, somos desobedientes, no nos gusta que nos digan las cosas. Siempre me acuerdo aquel día que oramos con mi esposa en la cocina sin saber a qué iglesia íbamos a ir. Y ella dijo, Señor, que el lugar donde vayamos nos reciban con amor. Y esto no es muy común, porque los pastores no estamos para que nos aplaudan y nos digan, qué bien, sino estamos para predicar el mensaje de Cristo. Y el mensaje de Cristo a veces nos pega, y nos pone en situaciones incómodas si vos en vez de mirar a Cristo mirás al pastor. Pero el pastor tiene que decir la verdad, tiene que decir la palabra, tiene que decir aquello que el Señor le puso en el corazón para que lo transmita con fundamento bíblico. Pero lo normal es la rebeldía y la desobediencia. Entonces acá en el versículo 27 dice, pondré de mi espíritu en ustedes, así haré que obedezcan todos mis mandamientos. O sea que si yo no tengo el Espíritu de Dios en mi vida, si el Señor no me llena con su Espíritu, va a ser muy difícil que por autodisciplina yo pueda ponerme y obedecer la palabra de Dios. Porque sería prácticamente un imposible. Si no, Dios no hubiese dicho esto. Necesitamos que Él ponga de su Espíritu en nosotros y que nos vivifique y que saque esta mente que es el campo de batalla de nuestra vida y ponga de su gloria en nosotros y nosotros a través de su Espíritu podamos ver las cosas diferentes y podamos ver y sentir y vivir que somos más que vencedores en Cristo. Porque a veces parece que somos más que derrotados en Cristo y el Señor no cambió esta palabra. Somos más que vencedores en Cristo. Vamos a tener pruebas, sí, vamos a tener dificultades, sí, pero si estamos confiando en aquel que es el Rey en este pueblo de Dios, en este Dios poderoso que vive, que reina, que es soberano, que están todas las cosas sujetas a su voluntad, Dios nos va a ayudar a atravesar esos momentos y vamos a poder vencer a través de la batalla. No hay una victoria sin pelear una batalla. Nadie va a ganar algo si no va a pelear por eso que está luchando. Entonces necesitamos que el Señor ponga ese espíritu en nosotros. El versículo 26 me dice que Él nos va a dar una nueva vida. Y esta nueva vida que Dios nos da, que prometió, no es una vida retocada, transformada, o que cambio mi forma de vestirme o de cortarme el pelo, mi apariencia, sino es una vida que va a lo profundo del corazón, es una nueva vida. Dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces necesito algo nuevo para tener una vida nueva. Entonces el Señor me está diciendo, dice, yo les daré una nueva vida. Amén. Yo creo que el Señor me da una nueva vida, que tiene una nueva vida para mí. Ahora falta que yo tome esa nueva vida y comience a vivir esa nueva vida. Esa nueva vida que va a sufrir ataques, va a sufrir complicaciones, pero esas cosas te van a servir para afirmarte cada día en Cristo. Dice la palabra bienaventurado, el que cuando somos probados, cuando somos tentados, porque eso va a producir algo en nosotros. Eso va a producir algo en nosotros. Entonces yo tengo que enfrentar esas vicisitudes de la vida plantado en que Él me dio una nueva vida. Dice, haré que cambien su manera de pensar. No hay una nueva vida con una vieja manera de pensar. No puedo seguir pensando como el mundo. Cuando hablo del mundo como sistema, porque a veces confundimos. Porque dice la palabra en Juan que Él de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, y vos decís, bueno, pero si Él lo amó, pero está hablando que cuando Juan en las epístolas dice no amen el mundo ni las cosas de este mundo, se está refiriendo al mundo como sistema, a lo que consume el mundo, a lo que me pasa en las redes sociales, a lo que se habla en los medios de difusión, a lo que me arrastra a meterme en alguna disputa infructuosa que solamente va a desgastarme y va
va a hacer que ese campo de batalla que es mi mente esté bombardeado de tal manera que yo no tenga paz. Eso no es una nueva vida. Dice, haré que cambien su manera de pensar. Mi manera de pensar tiene que ser una manera nueva. Cuando habla la palabra de Dios, renovados en el espíritu de nuestra mente, es que ese espíritu de nuestra mente, de la vieja vida, tiene que salir y estar el espíritu de la mente de Cristo. Dice más, nosotros tenemos la mente de Cristo, si es que Él está en nosotros. Entonces nuestra forma de pensar, nuestra forma de proceder, nuestra forma de enfrentar, tiene que estar fundada en lo que es la palabra de Dios y lo que Dios promete a cada uno de nosotros. Dice, entonces dejarán de ser, y acá marca dos cualidades, tercos y testarudos, ¿no? Terco es el obstinado, que si yo estoy acá y de acá no me muevo, y yo lo creo así y de acá no me muevo. Y el terco, el testarudo es el que cabeza dura, ¿no? Es una palabra vieja esa. Mi mamá me decía testarudo. Cuando vos no querés entender, no querés escuchar, no querés entender, cuando decís, bueno, por lo menos lo voy a pensar, voy a pensar, voy a ir a la palabra, a ver si lo que me dijo tiene razón, voy a consultar la Biblia. Y a veces no lo hacemos porque pensamos que el culto es lo del domingo. Y ahí nos quedamos y no entramos en la profundidad de Dios y en saber y entender lo que Dios quiere decirnos, lo que Dios quiere para nosotros, esta tierra que Dios nos dio, esta tierra que es el lugar donde nosotros vivimos, donde estamos, donde nos movemos, es tu familia, tu iglesia, tu negocio, tu trabajo, tu profesión. El Señor se quiere manifestar también ahí y te quiere mostrar como un hijo y como una hija. Ahora, ¿cómo me muestro yo? ¿Cómo me ve? Ya, imagínate vos que vos lo ves a tu hijo ahí por la calle y uno te ve y lo ve que está haciendo cosas que no están bien. ¿Cómo te vas a sentir como padre, no? Y a veces nos olvidamos que Dios está no solamente en la calle, sino está en nuestra intimidad. Dios está cuando estamos planeando un negocio, Dios está cuando estamos preparando un trabajo, Dios está cuando hablamos con nuestra esposa, con nuestra novia, con nuestro novio. Dios está cuando hablamos con nuestros hijos. Dios está en todos lados. Entonces Dios está esperando de nosotros que dejemos esa postura y vivamos la nueva vida con esa nueva mente. Entonces fíjate, ante esta situación de terqueza y testadurez, dice, yo haré que sean leales y obedientes. Leales a Dios, no traicionarlo, no decir, bueno, está bien, como ese personaje que yo conocí, que siempre decía, el Señor no se va a enojar conmigo, me decía. Siempre me decía, ahora no sé si se va a enojar o no se va a enojar, pero sé que si fuera así, bueno, ¿para qué nos dio la palabra el Señor, no? Que cada uno haga como sienta, el famoso, yo no lo siento, y no como dice la palabra. Siempre recalco esto, que Jesús no fue a la cruz porque sintió de ir a la cruz, sino fue a la cruz porque fue obediente. Dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Una lealtad tremenda, llegar hasta lo máximo por lealtad. Yo soy fiel a aquel que me llamó. Soy fiel a la iglesia, soy fiel a la familia, soy fiel al ministerio, soy fiel en servir a lo que Dios me llamó. No me quedo con yo voy, escucho y me voy, sino que sé que Dios me llamó para algo. Y si todavía no sé para qué me llamó Dios, tengo que decir, Señor, yo necesito, porque soy un poco terco en esto, y necesito que me muestres para qué me llamaste. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que vos querés hacer? ¿Para qué me querés usar? Y por ahí Dios te está haciendo pasar por cosas que vos decís, mirá lo que me pasa, y te estoy tratando de hablar de alguna manera, y no entendemos. Pero si vos te acercás a Dios y le vas a preguntar, te va a decir cuál es su voluntad, para qué te llamó. Entonces, los haré leales, pero también los hará obedientes. Y la obediencia es el principio de la fe. Yo primero obedezco y después creo, o creo porque obedezco. Entonces creo el mensaje de Dios y obedezco a su palabra.
La obediencia es algo fundamental en el camino del Señor. Pero Dios quiere hacer algo en cada uno de nosotros, en nuestra vida, en nuestra iglesia, en estos años que pasaron. Dios tiene algo diferente, algo nuevo, tiene un proyecto. Y el Señor sigue esperando y el Señor está. Pero el Señor quiere darnos la tierra que Él le dio a nuestros antepasados y quiere mostrar su gloria, no a través del edificio, sino a través de nuestras vidas, a través de cada uno de nosotros. Dios no se va a glorificar. Hay gente que se reúne principalmente en el norte del país, se reúnen abajo de un árbol, se reúnen en lugares al aire libre y el Señor está con ellos. No porque hay una casa más linda o más fea, sino Dios le damos gracias porque en su misericordia nos dio este lugar en el cual nos podemos reunir, en el cual podemos juntarnos cuando llueve, cuando truena, cuando hace frío, cuando hace calor. Tenemos la estufa, tenemos el aire acondicionado, tenemos todo lo que necesitamos. Pero nos falta esta parte, ¿no? Recuperar la tierra que el Señor le dio a nuestros antepasados como iglesia, salir a conquistar, salir a terminar el trabajo o a continuar el trabajo, porque Dios su trabajo se extiende a través de los años, miles de años, y a través de esos miles de años, cada uno en su parte de la historia hizo algo o tuvo que hacer algo, y nosotros estamos cubriendo una etapa de esa historia, y Dios quiere hacer cosas grandes en nosotros. No solamente como iglesia, también en nuestras vidas, en nuestras familias. Los miércoles estamos orando para que las familias vengan a Cristo, para que por esa puerta entren familias enteras. Pero necesitamos que todos estemos orando, necesitamos que todos estemos dispuestos a salir y llevar el mensaje de salvación, porque Dios va a ser fiel a su palabra. Dios sigue pensando de la misma manera. Ahora estamos en una nueva etapa, pero el Señor sigue pensando de la misma manera. Él quiere poner en nosotros, Él quiere darnos a nosotros, Él quiere que esta nueva vida nosotros la vivamos, la vida abundante de Cristo. No es abundancia solamente de los bolsillos, sino que la vida abundante es gozar de lo que hacemos, es servir con alegría. No sirve nada que yo me levante el domingo a la mañana y diga, uy, tengo que ir a la iglesia. Mire, con este día ahora, porque cuando está lindo, mirá qué lindo día, ¿no? Cuando está feo, ni lo pensamos, mirá cómo llueve, no. El pastor no me va a preguntar por qué no vine, porque mirá cómo llueve. Cuando hace mucho calor, uy, ya será de la mañana, 34 grados, va a ser más calor, ¿no? 34 grados a las 8 de la mañana. Pero el Señor sigue estando. Él es fiel, Él es fiel. Y dice que Él puede lograr que nosotros seamos leales y obedientes. Es un milagro de Dios. Pero como Dios es poderoso, está dispuesto a hacerlo. Como Dios es poderoso, está dispuesto a ayudarnos en cada una de nuestras mañanas, cuando nos levantamos y cuando nosotros podemos decir, Señor, buen día, gracias por haber cuidado durante la noche. Señor, necesito que este día estés conmigo, que me acompañes, que me uses, que me abras una puerta para que yo le pueda decir a alguien, che, estoy tan contento con esta nueva vida que Dios me dio, que te quiero invitar a que vengas, te quiero invitar a compartir la palabra para que vos también conozcas a Cristo. Y no, pero yo estoy peleado con mi esposa, ya mis hijos no quieren ni saber nada de mí, en el trabajo me están por echar en cualquier momento, y vos decís, bueno. Pero no. Insistí, porque el Señor tiene algo bueno para hacer en tu vida, porque Dios sigue siendo el mismo. Yo los quiero invitar a ponerse de pie.